La investigación respecto a la historia de la farmacia, de la terapéutica o en general la historia sanitaria en su totalidad, hasta ahora ha venido basándose en análisis de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Estas se han venido encontrando, pues como es lógico, en los archivos y en las bibliotecas. Recientemente se han incorporado las fuentes fotográficas, a lo que corresponde pues un análisis también de lo que hace referencia a las fototecas. Pero las fuentes documentales referidas a la cinematografía hasta ahora han sido inexistentes o escasas respecto a la historia que nos compete, a la historia de la farmacia. Pero hay un recurso que hemos estimado muy conveniente analizarlo ahora, puesto que también tenemos la posibilidad de que esté más accesible. Se trata de NODO, es el acrónimo de Noticiarios y Documentales, y hace referencia a la revista cinematográfica obligatoria hasta el año 76, que venía siendo desde el año 1942 en todos los cines de España, como paso previo al visionado de la película. Este nodo fue creado por la Vicesecretaría de Educación Popular en el año 1942, primero mediante una resolución y después mediante una orden publicada en el BOE también a finales de diciembre del año 1942, y determinó que la visualización del nodo fuera obligatoria en todos los cines de España. Posteriormente, al año 76, la visualización era voluntaria hasta el año 1982, en que desaparece el nodo. Además de los noticiarios, también se proyectaban documentales monográficos que se llamaban Imágenes, producidas por el nodo. La inmediatez de la información que proporcionaba la televisión hizo cambiar el formato de noticias a reportajes que tenían un interés más permanente. En esta reconversión se introdujo la página en color en el año 1968 para aquellos reportajes que tuvieran un carácter artístico, monumental o turístico. Desde el 4 de julio de 1977, el nodo, transformado ya en revista cinematográfica, incorpora definitivamente el color. Su peculiar sintonía, obra de Manuel Parada, acompañó a varias generaciones de españoles. Pretendemos, en esta comunicación, hacer un análisis a través del archivo del nodo. En este sentido, como material y método, hemos utilizado una serie de palabras clave, entre las que incluimos las siguientes: botica, hierbas medicinales, penicilina, medicamento, farmacia, estudio de farmacia, facultad de farmacia y campaña de vacunación, diferentes patologías y la Real Academia Nacional de Farmacia, entre otras muchas. A partir de este momento sacaremos las pertinentes conclusiones. Este estudio, y a mayor abundamiento, puede ser continuado de forma ulterior con un análisis quizás más exhaustivo de toda la historia sanitaria española durante la época del franquismo. Hablemos un poco ahora sobre el color. En lo tocante a los documentales, existen un total de 519 con este formato. Los dos primeros los datamos de enero de 1949, con los títulos En Sevilla hay una feria y Así es Madrid. El último es de julio de 1983, en el que se conferenciaba durante 30 minutos sobre el Año Santo compostelano. Por ejemplo, en 1964, un noticiero dedicado a la Real Botica fundada por Felipe II en 1594. En 1969, otro relativo a la farmacia Museo de Besalú, en Barcelona. Y en 1973 tenemos una filmación sobre la farmacia fundada en 1415 en Llivia, Gerona, que se proponía como la más antigua de toda Europa, y en la que se mostraba el ojo de boticario y un ejemplar de la palestra, de Félix Palacio, entre otras piezas. En esta línea, en 1979 se emitió una cinta sobre la botica fundada en el año 1685 por Andrés Jimeno Camarero, en Peñaranda de Duero, Burgos, sobre la que se relata: la botica presenta una anaquelería de nogal labrado, con 300 albarelos de cerámica toledana dentro del estilo barroco español. También en este año se publicó en la Revista Cinematográfica Española un reportaje sobre el trabajo de los monjes benedictinos del monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, recogiendo hierbas medicinales en un artesanal esfuerzo propio de otra época, y asimismo la farmacia de este monasterio de principios del siglo XVIII. De un año más tarde data el reportaje sobre el Museo de Farmacia y Medicina de los Laboratorios Cusí, en Masnou, Barcelona, en el cual se ofrecen muchos detalles sobre el conjunto, señalando que el núcleo original provenía de la botica del monasterio de Santa María de la Real de Nájera, en Logroño. Llegados a este punto, y desde la perspectiva propiamente investigadora, destacamos que existen otras posibilidades de estudios similares a esta que ahora exhibimos, tales como la revisión de obras cinematográficas y la observación de vídeos institucionales de laboratorios farmacéuticos, así como de los colegios oficiales de farmacia provinciales, que bien pueden servir
para completar la historia de la farmacia española. El contenido archivístico y la posibilidad de contenido museográfico de todas estas imágenes entendemos que tiene una relevancia importante. Hasta ahora no estaban accesibles y a partir de ahora sí entendemos que pueden ser utilizadas bien en nuestro ámbito, en el ámbito de la historia de la farmacia, o bien en muchos otros ámbitos educativos, científicos o en general del mundo universitario. Muchas gracias, Cecilio. Bien, sirvan estas palabras a modo de introducción y a partir de ahora pues les presentamos el contenido cinematográfico, que es lo verdaderamente importante, esperando que sea de su agrado. Los establecimientos farmacéuticos españoles se caracterizan por su modernidad y su buen gusto, y de ello existen buenas pruebas tanto en la capital de la nación como en otras provincias. En la facultad correspondiente de la ciudad universitaria y fundado por don Rafael Forch y Andreu, se halla instalado el Museo de Historia de la Farmacia, calificado como el mejor del mundo en el Congreso de la Federación Internacional. Entre sus tesoros podemos ver las cajas con medicamentos del siglo XVIII, el laboratorio de alquimia del siglo XVI. El caimán y los cuernos de ciervo, hornos, redomas y frascos recuerdan los esfuerzos realizados por el hombre en el pasado en busca de remedios curativos. Las cajas de balanzas y pesas de distintas épocas. De ellos pasamos a la farmacia de estilo árabe. Adormidera, opio y otras de sus medicinas. La botica de Gibert, fundada en el año 1711 y presidida por la imagen de San Pedro. La reproducción de la farmacia del Hospital Tavera de Toledo del siglo XVII. El llamado ojo de boticario con piedras preciosas e importantes drogas. Botiquín de viaje o farmacia casera del siglo XVII. Mortero de la misma época y también otros tipo gótico y del siglo XVIII. Vasijas de 400 tipos, sin olvidar las más antiguas de Manises. El niño enfermo encuentra asistencia en los centros hospitalarios y siempre dispone de una mano caritativa en el proceso de su reeducación y rehabilitación. Pero vale más prevenir que curar. A esto tiende la campaña nacional de vacunación, promovida por la Dirección General de Sanidad, en el triple aspecto de difteria, tétanos y tosferina, además de la lucha permanente contra la polio. Todas las vacunas tienen carácter gratuito y son de absoluta garantía. En Madrid, en Barcelona y en todo el ámbito nacional se preparan las dosis necesarias. El terroncito de azúcar con la Sabin, contra la poliomielitis, es obligatorio para todos los niños no vacunados en campañas anteriores. En los albergues infantiles se forman alegres y apretadas colas. Y mientras los enfermitos reciben atenciones, los colistas soportan estoicamente el leve pinchazo de la trivalente, que no duele nada. 2 millones de niños han recibido ya este beneficio, y aunque parece que queda un poco dolorido eso, la molestia no les impide sentarse después en el columpio para divertirse al sol de primavera. La industria farmacéutica española ha cubierto muchas y fecundas singladuras en los últimos 25 años. Tanto en el orden técnico como en el científico, nuestras instalaciones fármaco-biológicas están a la altura de las mejores del mundo. Protegidos con trajes especiales, los empleados y técnicos trabajan en cámaras frías a temperaturas de 8 grados bajo cero, donde el plasma se precipita en recipientes de acero inoxidable. Estos planos han sido obtenidos en un importante laboratorio barcelonés dedicado a la fabricación de productos de alto valor terapéutico.
Después de las necesarias filtraciones esterilizantes, los productos son ensayados en pacientes animales de experimentación. Así pueden ir al mercado con toda garantía. España puede hoy mostrar dentro y fuera de sus fronteras el alto grado de madurez científica y eficacia técnica de su floreciente industria. En el edificio remozado de la antigua facultad, Franco inaugura la nueva sede de la Real Academia Española de Farmacia, de arraigado prestigio desde su fundación. El director de la institución, señor Montequi, subraya cómo ésta, al cabo de 137 años, se halla en pleno florecimiento. Al finalizar el discurso del ministro de Educación y Ciencia, señor Lora Tamayo, Su Excelencia el Generalísimo Franco fue cumplimentado por las personalidades congregadas en este acto. Seguidamente, Franco recorrió las dependencias de la prestigiosa corporación, firmando en el libro de honor. La antigua Julia líbica de los romanos, es decir, la actual Libia, forma un enclave español dentro de territorio francés. La ciudad bien merece una visita. Entre su caserío perviven notables monumentos históricos. Su iglesia parroquial fue iniciada en el siglo XV y la llamada Torre Rodona data del XII. Pero quizá lo más interesante y al mismo tiempo curioso de toda Libia sea su farmacia. Es la más antigua de Europa, ya que fue fundada en 1415. Ustedes habrán oído lo de pedrada en ojo de boticario. Pues bien, el ojo de boticario era una alacena como esta, donde se guardaban valiosos preparados para las medicaciones. En cajas bellamente policromadas se conservaban las hierbas medicinales y junto a ellas almirefes, morteros y cuanto se precisaba en la farmacopea de antaño. Verdaderamente, visitar esta farmacia es como sumergirse en el túnel del tiempo y dar un salto atrás en la cuenta de los siglos. Las cajas del herbolario solían adornarse con efigies de santos, cuyo patrocinio se consideraba eficaz en la curación de ciertas dolencias. Así Santa Lucía para los males de la vista, Santa Polonia, abogada de las afecciones bucales, y otras advocaciones propicias. Documentos y pergaminos acreditan los privilegios concedidos a Libia. En la mesa de trabajo, amorosamente conservada, el visitante puede encontrar, junto a venerables ediciones de antiguas farmacopeas, vetustos recetarios donde figuran transcritas tanto las fórmulas como los nombres de los pacientes. La farmacia de Libia es, en resumen, un legado secular y posiblemente único que debe ser conservado.
En la ciudad barcelonesa de Masnou se encuentra uno de los más importantes museos de farmacia y medicina. Está presidido por una talla de San Benito del siglo XVII. El museo es propiedad de los laboratorios Cusí, industria dedicada a la oftalmología. El núcleo original proviene de la farmacia del monasterio de Santa María la Real, de Nájera, en Logroño, donde resultó de gran importancia para los peregrinos que hacían el camino de Santiago desde lejanas tierras. En los anaqueles se exponen más de 300 piezas de cerámica adornadas con el escudo de la abadía, consideradas de manufactura riojana, probablemente de la villa de Haro. En otra zona del museo se encuentran numerosos frascos de vidrio que contienen tinturas y cordiales y cajones de lo que fue la herboristería. El arte de preparar los medicamentos de acuerdo con las prescripciones del médico se ha visto superado por la revolución industrial. Estas imágenes nos recuerdan la diferencia en la elaboración de las pastillas. La pasta medicinal era tallada y modelada incluso con los dedos. La artesanía manual contrasta con los sistemas industriales de la actualidad. La mecanización ha resultado definitiva. La profesión farmacéutica ha empleado históricamente unos utensilios característicos muy diversos, unos de madera, otros de vidrio, piedra, mármol, hierro, latón y bronce. Esta rama de la ciencia, dedicada al estudio de los elementos naturales y a la manera de prepararlos y combinarlos para que sirvan de remedio en las enfermedades, ha dado paso a concepciones más adecuadas a las necesidades médicas de la sociedad actual.